Aplicación de infracciones en la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil y la Ley del Código de Ética de la Función Pública. Se debe tener en cuenta que desde el 14 de septiembre del 2014, las únicas faltas pasibles de ser atribuidas a los servidores públicos, indistintamente de su régimen laboral, sea 276, 728 o 1057, son las señaladas en la Ley del Servicio Civil, el Reglamento Interno de Trabajo o el Reglamento Interno de Servidores Civiles. Cabe mencionar que el Reglamento Interno de Servidores Civiles reemplazará en su totalidad al Reglamento Interno de Trabajo de todas las entidades. En tal sentido, en tal sentido, se debe tener presente que ni el Reglamento Interno de Trabajo ni el Reglamento Interno de Servidores Civiles de las entidades del Estado pueden regular como falta leve pasible de sanción de amonestación alguna de las faltas descritas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, aplicables solo para sanciones graves tales como la suspensión o la destitución. En tal sentido, a partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30.057, las sanciones y el procedimiento del régimen disciplinario de la Ley 30.057 son aplicables a las faltas e infracciones contempladas también en la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y otras leyes, las cuales deben ser remitidas a través del literal Q del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil y el inciso J del artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el cual fue aprobado por Decreto Supremo 40-2014 PCM, acorde también a lo indicado en el Informe Técnico 1990-2016 Servir, el cual es un informe vinculante. En tal sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 100 del Reglamento Interno del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, también constituyen faltas para efecto de responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas previstas en los artículos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, artículo 48, numerales 4 y 7, artículo 49, artículos 55.12, 91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 233.3 y 239 de la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en las previstas en la Ley 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales de la Ley 30.057. Se debe tener en cuenta que la norma antes señalada faculta a las entidades a ejercer su potestad disciplinaria cuando sus servidores transgredan los deberes y prohibiciones señaladas en la Ley del Código de Ética de la Función Pública. Es decir, se aplican sanciones a los servidores que transgreden los principios, deberes y prohibiciones de la Ley del Código de Ética de la Función Pública. Asimismo, también se aplica el mismo procedimiento de la Ley 30.057 en cuanto se transgrede las infracciones indicadas en la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General. Pero lo cierto es que ninguna de las normativas antes indicadas detalla la sanción que correspondería en caso que se transgreda dichos marcos normativos. Frente a ello, se debe tener presente que en el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil, las sanciones a imponer se determinan acorde a la magnitud de la falta. Es por ello que antes de imponer una sanción, se debe identificar adecuadamente quiénes serán los órganos competentes que se encargarán de instruir y de sancionar, a fin de no vulnerar ni transgredir las normas que regulan el procedimiento. Por ejemplo, para imponer una sanción de amonestación escrita, que es una falta leve, quien instruye es el jefe inmediato del infractor y quien sanciona es la Oficina de Recursos Humanos. Para el caso de sanción de suspensión, quien instruye es el jefe inmediato y quien sanciona es la Oficina de Recursos Humanos. Y para el caso de sanciones graves como la destitución, quien instruirá ya no será el jefe inmediato, sino será la Oficina de Recursos Humanos. Y quien sancionará será el titular de la entidad. En tal sentido, para imponer una sanción, se debe identificar cuál será cuál es la infracción en el cual ha incurrido el servidor,
quiénes serán los encargados de sancionar, de instruir y de sancionar los órganos competentes y qué sanción se va a imponer, para así no caer en una nulidad en el procedimiento, dado que las infracciones a la ley del Código de Ética de la Función Pública o al texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general deben ser tipificadas en la falta descrita en el literal Q del artículo 85. Es decir, para aplicar la ley del Código de Ética de la Función Pública o las infracciones contempladas en la ley 2744, se debe tener en cuenta que estas deben ser remitidas a través del artículo 85, específicamente el literal Q, el cual establece las demás que señala la ley. Caso contrario de incurrirse en un vicio, se estaría declarando nulo todo el procedimiento y ello conllevaría obviamente a una responsabilidad disciplinaria de los presuntos infractores.